Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Gabriel Márquez, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para tu salud y bienestar. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás puede marcar una gran diferencia en tu vida. Quiero empezar con una pregunta sencilla, pero que puede salvar tu vida o la de alguien cercano. ¿Sabes cuál es la posición más peligrosa para dormir en las personas mayores? Puede sonar como un detalle menor, algo que no tendría mayor relevancia. Sin embargo, la realidad es que miles de adultos mayores de 60 años enfrentan problemas de salud que comienzan justamente durante la noche por una postura incorrecta al dormir. Dolor crónico, dificultad para respirar, presión arterial elevada e incluso un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Son solo algunos ejemplos de lo que puede desencadenar una mala posición al acostarse. Diversos estudios internacionales han demostrado que la forma en que dormimos, uno de los factores silenciosos que influyen en la aparición de enfermedades en la vejez. Esto es aún más delicado cuando se combina con condiciones como apnea del sueño, reflujo o hipertensión. Por eso, si despiertas con dolor, si sientes que te falta el aire durante la noche, o conoces a alguien que se queja de insomnio frecuente, es fundamental que prestes atención a lo que te voy a explicar. Con más de 25 años de experiencia atendiendo pacientes en geriatría y medicina integrativa, he observado cómo aspectos tan cotidianos como la postura para dormir pueden tener un impacto enorme en la salud y la calidad de vida. Muchos de mis pacientes llegan a consulta con síntomas vagos: cansancio al levantarse, dolor lumbar, sensación de opresión en el pecho, calambres en las piernas. Y lo sorprendente es que en numerosos casos, la raíz del problema está en la manera en que duermen. Un ejemplo claro es el de Manuel, un paciente de 72 años que acudió por dolor constante en el hombro y entumecimiento en las manos. Ya había probado fisioterapia y medicación, sin resultado. Tras conversar en detalle descubrimos que llevaba décadas durmiendo boca abajo. Al hacer ajustes simples en su postura y en el tipo de almohada, en pocas semanas sus síntomas desaparecieron. Casos como el de Manuel se repiten con mucha frecuencia y son una prueba de que la forma en que dormimos puede marcar la diferencia entre tener un descanso reparador o sufrir múltiples complicaciones de salud. Por esta razón decidí crear este contenido. Mi intención es alertar, orientar y ofrecer soluciones prácticas para que las personas mayores y sus familias comprendan los riesgos de una mala postura al dormir. A lo largo de este tema, veremos no solo cuál es la posición más peligrosa, sino también qué ajustes sencillos pueden realizarse, cuáles son las prácticas más recomendadas para un sueño verdaderamente restaurador, y cómo evitar que las horas de descanso se conviertan en un riesgo para la salud. Con el paso de los años, el organismo experimenta cambios naturales que también afectan al sueño. Existe una creencia equivocada de que dormir mal es algo normal en la vejez, pero en realidad, no debería ser así. Lo que ocurre es que la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño, disminuye después de los 60 años. Esto provoca mayor dificultad para conciliar el sueño y menos tiempo en las fases profundas, las más reparadoras. El sueño en la vejez tiende a ser más ligero y fragmentado. Es común despertarse varias veces durante la noche, levantarse para ir al baño con mayor frecuencia, o tener dificultad para volver a dormir tras un despertar. Estas interrupciones repetidas afectan la capacidad de recuperación del cuerpo, lo que se traduce en cansancio, irritabilidad, olvidos frecuentes y menor resistencia inmunológica. A esto se suma que en esta etapa de la vida, aumentan los problemas de dolor crónico, artrosis, hernias, neuropatías, contracturas musculares. Estos malestares hacen que las personas cambien de posición constantemente durante la noche, muchas veces adoptando posturas inadecuadas que terminan siendo más perjudiciales. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. A medida que el cuerpo envejece, se vuelve más sensible a los efectos de una mala postura al dormir. Lo que antes podía pasar desapercibido, ahora se convierte en un factor de riesgo real. Por eso, conocer y evitar las posiciones dañinas es un paso esencial para lograr no solo noches tranquilas, sino también un envejecimiento más saludable y seguro. Es momento de hablar de un punto clave que muchos desconocen: la posición boca abajo, también llamada posición prona, es la más peligrosa para los adultos mayores.
Puede que a algunas personas les resulte cómoda, sobre todo si han dormido así durante gran parte de su vida. Pero para un cuerpo que envejece, esta postura representa un riesgo silencioso y constante. Y no se trata únicamente de incomodidad. Estamos hablando de consecuencias reales sobre la columna vertebral, la respiración, la circulación sanguínea e incluso el funcionamiento de los órganos internos. Cuando dormimos boca abajo, el cuello se ve forzado a girar hacia un lado de forma prolongada. Esto genera tensión excesiva, rigidez muscular y, en muchos casos, compresión nerviosa que puede provocar dolor irradiado hacia hombros y brazos. La torsión también afecta la zona torácica y lumbar. El resultado son puntos de presión que dificultan la recuperación muscular y que con el tiempo pueden generar inflamación articular. A esto se suma la compresión del pecho, que limita la respiración profunda durante la noche. Dormir de esta manera reduce la oxigenación adecuada del cerebro y del corazón, un escenario particularmente peligroso para personas con antecedentes de hipertensión, apnea del sueño o insuficiencia cardíaca. Otro aspecto preocupante es la presión ejercida sobre el abdomen. Acostarse boca abajo puede interferir con la función del hígado y de los intestinos, además de favorecer el reflujo gastroesofágico, una condición muy común en la vejez. Los síntomas no siempre son inmediatos. Puede ser un dolor de espalda al despertar, una sensación de cansancio persistente o entumecimiento en los brazos. Pero detrás de estas molestias, puede haber un patrón repetitivo que deteriora la salud poco a poco. Por eso, si aún duermes boca abajo o conoces a alguien que lo hace, es importante tomar en serio esta información. Cambiar un hábito tan arraigado no siempre es sencillo, pero representa una verdadera inversión en bienestar y calidad de vida. Dormir en esta postura no solo incomoda a la columna, también obstaculiza el correcto funcionamiento del corazón y de los pulmones. Y después de los 60 años, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Cuando el cuerpo permanece apoyado sobre el pecho, el peso dificulta la expansión pulmonar. Esto limita la entrada de aire, obligando a respirar de manera más superficial durante toda la noche. Para las personas mayores, esta reducción en la oxigenación de la sangre afecta directamente al cerebro y al músculo cardíaco. Diversas investigaciones realizadas en Europa han mostrado que quienes duermen con el pecho comprimido presentan con frecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca durante el descanso. En la práctica, esto significa que el corazón trabaja de más, incluso en un momento en que debería estar recuperándose. Con el tiempo, esta sobrecarga puede empeorar la presión arterial, favorecer la aparición de arritmias y aumentar el riesgo de fatiga cardíaca. Además, el esfuerzo adicional para respirar puede provocar microdespertares nocturnos. Estos son despertares muy breves, a menudo imperceptibles, pero que interrumpen el sueño profundo y reducen su calidad. Así se explica por qué muchas personas mayores que duermen boca abajo se levantan cansadas, aunque hayan pasado varias horas en la cama. Para quienes padecen apnea del sueño, bronquitis crónica u otras enfermedades respiratorias, la postura prona representa un riesgo todavía mayor. La obstrucción de las vías respiratorias es más probable, y la caída de los niveles de oxígeno en la sangre puede ser significativa. La combinación de compresión torácica y vías respiratorias parcialmente bloqueadas convierte esta posición en una de las más peligrosas. Es fundamental comprender que la forma en que uno duerme no es solo una cuestión de comodidad personal. Es una decisión que afecta de manera directa a la salud de órganos vitales como el corazón y los pulmones. Elegir una postura adecuada durante el descanso puede marcar la diferencia entre un sueño reparador y un riesgo silencioso que se acumula con el tiempo. Dormir boca abajo no solo afecta la respiración y la columna, también ejerce una presión directa sobre los órganos internos, en especial los que se encuentran en la zona abdominal. Esto genera un escenario riesgoso para la salud de los adultos mayores, ya que estos órganos se vuelven más vulnerables con el paso de los años. Al recostarse en esta posición, el peso del cuerpo se concentra de forma desigual sobre el abdomen. Esto ocasiona una compresión que afecta el funcionamiento natural del hígado, los riñones, el estómago, los intestinos e incluso la vejiga. A largo plazo, esta presión repetida puede interferir con procesos vitales y provocar síntomas que muchas veces se atribuyen a otras causas,
sin relacionarlos con la postura al dormir. El hígado, por ejemplo, puede ver reducido su flujo sanguíneo debido a la compresión constante, lo que dificulta su función de filtrado y depuración de toxinas. Algo similar ocurre con los riñones, que pueden ver limitada su capacidad de filtración, aumentando el riesgo de retención de líquidos y contribuyendo a la hipertensión arterial. El estómago también sufre en esta postura. La presión sobre la zona abdominal favorece que los ácidos gástricos asciendan hacia el esófago, desencadenando reflujo gastroesofágico. Esto puede provocar acidez, tos nocturna, irritación de garganta y en algunos casos dificultad para tragar durante el día. Este problema es particularmente común en adultos mayores, que ya tienen digestión lenta o problemas gastrointestinales. Los intestinos tampoco escapan a este efecto. Dormir boca abajo puede contribuir a episodios de gases y estreñimiento, agravando molestias que ya son frecuentes en la vejez. Finalmente, la vejiga también se ve comprometida. En quienes ya padecen urgencia urinaria o incontinencia, la presión abdominal aumenta los despertares nocturnos y la posibilidad de pérdidas involuntarias. Lo más preocupante es que estos efectos suelen desarrollarse de manera lenta y silenciosa. Una persona puede sentir únicamente una molestia leve o cansancio matutino, sin darse cuenta de que su postura para dormir está contribuyendo a un daño progresivo en su organismo. Por eso, entender que la posición prona es un riesgo real para los órganos internos resulta esencial. Con simples ajustes se puede liberar al cuerpo de esa presión y permitir que los sistemas funcionen de forma más eficiente durante la noche. Existe además otro aspecto crítico: la relación entre la postura al dormir y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Estudios realizados en centros neurológicos de Alemania y Estados Unidos han demostrado que dormir boca abajo puede alterar el flujo sanguíneo cerebral, en particular cuando existe compresión de la arteria carótida. Cuando el cuello se mantiene girado durante horas, como ocurre en esta postura, se reduce la llegada de sangre hacia un lado del cerebro. Este desequilibrio, en personas predispuestas, aumenta la probabilidad de sufrir isquemia, es decir, una interrupción temporal del suministro de oxígeno cerebral. A esto se suma el esfuerzo adicional que realiza el corazón al tener que bombear sangre en condiciones de compresión torácica. Esta situación puede generar picos nocturnos de presión arterial, lo que incrementa la formación de pequeños coágulos capaces de viajar por el torrente sanguíneo y obstruir vasos cerebrales. Otro agravante es la apnea del sueño. En personas mayores que duermen boca abajo, con el pecho comprimido y las vías respiratorias parcialmente bloqueadas, los episodios de apnea se vuelven más frecuentes y prolongados. Cada caída brusca en los niveles de oxígeno en la sangre constituye un factor de riesgo importante para eventos vasculares durante la noche. No son pocos los adultos mayores que, tras sufrir un accidente cerebrovascular, relatan haberse despertado con entumecimiento en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pérdida repentina del equilibrio. En algunos casos, el evento se desencadenó precisamente mientras dormían. La postura adoptada durante el descanso puede haber sido un factor determinante. Proteger el cerebro comienza con decisiones simples, y una de las más importantes es elegir una postura adecuada al dormir. Esto no es un detalle menor. Es una medida preventiva de gran valor para la salud en la vejez. Muchas personas mayores se despiertan cada día con algún tipo de dolor sin sospechar que la causa está relacionada con su manera de dormir. Lo que parece un simple hábito nocturno puede transformarse en un factor decisivo para el desarrollo de dolor crónico y limitaciones físicas que afectan de forma directa la calidad de vida. La postura boca abajo, por ejemplo, obliga al cuello a girar hacia un lado durante horas. Con el tiempo, esta torsión mantenida provoca tensión muscular, inflamación de los nervios cervicales y dolor, que puede extenderse hacia los hombros y brazos. Recuerdo a Carmen, una paciente de 68 años que acudió por dolor persistente de espalda, acompañado de hormigueo en las manos. Había probado distintos tratamientos y medicamentos sin éxito. Cuando le pregunté cómo dormía, me confesó que siempre lo hacía boca abajo y con una almohada alta. Al modificar su postura y orientarla a dormir de lado con un soporte adecuado, sus síntomas desaparecieron en pocas semanas. La zona lumbar también sufre las consecuencias de dormir en posiciones inadecuadas, sobre todo si se utiliza un colchón que se hunde demasiado. Esto genera un desgaste progresivo que puede traducirse en lumbago crónico,
dolor pélvico e incluso problemas asociados al nervio ciático, uno de los más sensibles del cuerpo humano. Los hombros constituyen otro punto crítico. Al permanecer comprimidos contra el colchón por varias horas, se pueden inflamar las estructuras internas y aparecer trastornos como tendinitis, bursitis o rigidez articular, dificultando los movimientos durante el día. Estos dolores suelen instalarse poco a poco, a lo largo de meses o incluso años, y muchas veces se confunden con dolores propios de la edad, o se enmascaran con analgésicos sin tratar la causa principal. Por eso, si al despertar notas dolor en el cuello, la espalda, la cadera o los hombros, es importante prestar atención a la postura en que duermes. Pequeños cambios pueden mejorar de forma notable la movilidad, aliviar los síntomas y permitir un descanso verdaderamente reparador. La columna vertebral es la base del cuerpo humano. Soporta nuestro peso, facilita el movimiento y protege la médula espinal, que es la vía principal de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. Durante la noche, si no está bien alineada, esta estructura delicada puede sufrir impactos acumulativos que a lo largo del tiempo se convierten en lesiones y limitaciones. En la vejez, la columna ya ha pasado por un proceso de desgaste natural. Los discos intervertebrales se reducen, la flexibilidad disminuye y aparecen condiciones como la osteoartritis, las hernias discales, la escoliosis o la osteoporosis. Dormir en posiciones incorrectas acelera aún más este deterioro. Al dormir boca abajo, la curvatura natural de la columna se ve forzada. El cuello permanece girado, la zona lumbar se arquea y los músculos permanecen en tensión constante. Como consecuencia, aparecen dolores persistentes, rigidez matutina e inflamaciones frecuentes en las vértebras. Además, esta postura puede comprimir los nervios espinales, generando síntomas como hormigueo en brazos y piernas, pérdida de sensibilidad e incluso dificultad para caminar al despertar. Recuerdo el caso de Pablo, un hombre de 70 años que acudió con quejas de dolor lumbar y desequilibrio al levantarse de la cama. Tras analizar sus hábitos, descubrimos que dormía en un colchón muy blando, con la columna torcida. Hicimos ajustes simples, adoptar una postura lateral correcta, colocar una almohada entre las rodillas y cambiar a un colchón más firme. En pocos días sus síntomas mejoraron notablemente. Cuando la columna no descansa de forma adecuada durante la noche, no logra recuperarse de las tensiones acumuladas durante el día. Esto compromete no solo la movilidad, sino también la seguridad, aumentando el riesgo de caídas y de dolor persistente. Dormir con la columna alineada no es un lujo, es una necesidad básica y urgente en la vejez. La apnea del sueño es uno de los trastornos más frecuentes en personas mayores de 60 años. Se caracteriza por pausas repetidas en la respiración mientras se duerme, que pueden durar algunos segundos e incluso más de un minuto. Lo más preocupante es que muchas veces la persona no es consciente de lo que está ocurriendo. Cada interrupción obliga al cuerpo a despertarse de manera breve e inconsciente, fragmentando el descanso y reduciendo la oxigenación del cerebro. La apnea no es un problema menor. Está directamente vinculada con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, diabetes e incluso deterioro cognitivo. Y cuando se combina con la postura boca abajo, los efectos se potencian. En esta posición, el peso del propio cuerpo presiona el pecho y el abdomen, lo que dificulta la expansión de los pulmones. Además, el cuello permanece girado hacia un lado, lo que estrecha las vías respiratorias. El resultado es una obstrucción parcial que vuelve mucho más probables y frecuentes los episodios de apnea. Respirar en esta condición se asemeja a intentar hacerlo a través de una pajilla doblada. El aire entra con dificultad y en menor cantidad. El problema es que estas obstrucciones reducen de forma significativa los niveles de oxígeno en sangre. El corazón se ve obligado a trabajar con más esfuerzo para compensar esta deficiencia, y eso incrementa el riesgo de sufrir complicaciones graves durante la noche. Recuerdo el caso de Isabel, una paciente de 67 años diagnosticada con apnea moderada. Utilizaba un dispositivo de presión positiva para ayudar en su respiración, pero aún así, se levantaba cansada y con dolor de cabeza. Al investigar sus hábitos descubrimos que dormía boca abajo, comprimiendo tanto su pecho como el equipo. Con un cambio de postura, pasando a dormir de lado, y utilizando una almohada de soporte, sus síntomas mejoraron de manera notable.
Los ronquidos intensos, el cansancio al despertar, los dolores de cabeza matutinos y la somnolencia excesiva durante el día son señales de alerta que deben ser tomadas en serio. En estos casos, consultar con un médico es fundamental para evaluar la posibilidad de apnea del sueño. Y lo importante es recordar que la postura adoptada durante la noche puede agravar o aliviar esta condición silenciosa pero peligrosa. Además de la postura, el colchón y la almohada tienen un papel fundamental en la salud del adulto mayor. A medida que el cuerpo envejece, la grasa natural que protege las articulaciones disminuye, los músculos se vuelven más sensibles a la presión, y los huesos están más expuestos a lesiones. Por eso, contar con un buen soporte al acostarse es esencial para prevenir dolores, evitar una mala circulación y mantener una postura adecuada durante el descanso. Un colchón excesivamente blando hace que el cuerpo se hunda, especialmente en las caderas y los hombros, generando curvas incorrectas en la columna. En cambio, uno demasiado duro puede generar puntos de presión que dificultan la circulación y causan entumecimiento. La opción más recomendable para la mayoría de los adultos mayores es un colchón de firmeza media, que se adapte al contorno del cuerpo pero mantenga la columna alineada. Materiales como la espuma viscoelástica o el látex natural son buenas alternativas, ya que distribuyen el peso de manera uniforme. La almohada también merece atención especial. Su función es mantener el cuello en línea con la columna, evitando que la cabeza se incline demasiado hacia arriba o hacia atrás. Almohadas muy altas o muy bajas pueden generar tensión cervical, dolores musculares e incluso problemas respiratorios. Para quienes duermen de lado, lo ideal es que la almohada llene el espacio entre el hombro y la cabeza, y se puede añadir una segunda almohada entre las rodillas, para mantener la cadera alineada. Antonio, un paciente de 74 años, acudió a consulta con dolor de cuello y espalda, pese a que dormía de lado. El problema no estaba en la postura, sino en el desgaste de su colchón y de su almohada, que ya no ofrecían soporte. Tras renovarlos, pudo volver a dormir toda la noche sin dolor. Invertir en un buen colchón y una almohada adecuada no es un lujo ni un capricho. Es una medida preventiva, una forma de cuidar la salud y garantizar noches de descanso seguras, especialmente en la vejez, cuando cada detalle cuenta. Ahora que hemos revisado los riesgos de dormir boca abajo, es momento de responder la pregunta central. ¿Cuál es la posición más segura para dormir en la vejez? La respuesta es clara y está respaldada por múltiples investigaciones en geriatría y ortopedia. La mejor postura es dormir de lado, preferiblemente sobre el lado izquierdo del cuerpo. Esta posición, conocida como decúbito lateral izquierdo, ofrece una serie de beneficios muy importantes para el organismo que envejece. En primer lugar, mejora la circulación sanguínea, algo especialmente relevante en personas con insuficiencia venosa o hinchazón en las piernas. Al estar recostado sobre el lado izquierdo, el retorno de la sangre hacia el corazón es más eficiente, lo que reduce la carga sobre el sistema cardiovascular. Otro beneficio fundamental es que esta postura favorece la respiración. Dormir de lado permite que los pulmones se expandan con mayor libertad, lo que disminuye los ronquidos, reduce los episodios de apnea y mejora la oxigenación nocturna. Para los adultos mayores con problemas respiratorios, este detalle puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida. La protección de la columna es otro punto clave. Dormir de lado con un buen soporte de almohadas mantiene el cuerpo alineado y evita torsiones que afectan la zona lumbar, el cuello y los hombros. Colocar una almohada entre las rodillas ayuda a mantener las caderas en equilibrio, previniendo dolores articulares y musculares. La digestión también se beneficia de esta postura. Acostarse sobre el lado izquierdo favorece el tránsito intestinal y reduce el reflujo, ya que la posición natural del estómago en este lado dificulta que los ácidos gástricos asciendan hacia el esófago. Esto es especialmente útil para quienes sufren de acidez nocturna o tos relacionada con el reflujo. Además, al dormir de lado, se minimiza la presión sobre órganos internos como el hígado, los riñones y los pulmones, lo que permite que funcionen de forma más libre durante la noche. Un caso ilustrativo es el de Margarita, una mujer de 71 años que consultó por episodios frecuentes de reflujo y sensación de asfixia durante la madrugada. Al modificar su postura hacia el lado izquierdo y utilizar almohadas de apoyo,
Logró noches tranquilas y comenzó a despertarse sin acidez ni molestias. Es importante recordar que cada persona es única. Quienes presentan enfermedades pulmonares crónicas, dolores específicos en un lado del cuerpo o cirugías previas, deben consultar con su médico para recibir recomendaciones personalizadas. Sin embargo, en términos generales, dormir de lado y en particular del lado izquierdo es una de las opciones más saludables y seguras en la vejez. Dormir bien no se trata únicamente de cerrar los ojos, sino de adoptar hábitos que favorezcan la recuperación del cuerpo. El sueño es un acto cotidiano de cuidado personal. Cambiar una costumbre puede parecer difícil, sobre todo si llevamos años durmiendo de la misma manera. Pero la buena noticia es que existen estrategias sencillas para facilitar esa transición. Una de las más efectivas es el uso de cojines estratégicos. Colocar una almohada entre las rodillas ayuda a mantener las caderas alineadas con la columna, evitando giros o tensiones en la zona lumbar. Otra opción es poner una almohada fina debajo de la cintura, para dar soporte adicional si queda un espacio entre el cuerpo y el colchón. Para quienes tienen el hábito de dormir boca abajo, una técnica útil es colocar una almohada pequeña en la espalda. Esto actúa como recordatorio físico y evita que la persona regrese a la posición dañina durante la noche. También se recomienda el uso de almohadas cervicales anatómicas, diseñadas para mantener el cuello en posición neutra y reducir la tensión muscular. Algunos modelos incluso ofrecen soporte lateral adicional, ideal para quienes se mueven mucho mientras duermen. Ajustes como estos pueden transformar de manera significativa la calidad del descanso, haciendo que el cambio de postura sea más natural y sostenible en el tiempo.